quiero hablarte, quiero compartir algo que el Espíritu Santo está direccionando a la iglesia aquí en Toluca eh, en estos tiempos. ¿Les parece si empezamos dándole gracias a Dios por este tiempo e invitando a la persona más importante que está junto a nosotros, y es el Espíritu Santo? ¿Les parece? Cerramos nuestros ojos solamente para no distraernos. Amado Padre, te damos tantas gracias porque nos das la oportunidad de vivir y poder disfrutar de este nuevo año 2021. Sin duda venimos de un año difícil, complicado en muchas cuestiones, pero también de mucho aprendizaje, y agradecerte por todas las bondades y todas las cosas que tú nos permites disfrutar. Sin duda muchas personas están enamoradas contigo, disfrutando de tu presencia. Otros nos quedamos a seguir haciendo labor, a seguir compartiendo, a seguir trabajando para que tu reino se siga expandiendo en esta tierra y muchas personas se salven y conozcan de tu amor, de tu salvación y de tu perdón. Eres bienvenido, amado Dios, a este lugar. Te pedimos que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, que quites los distractores que pudiera haber alrededor de nuestros pensamientos, de en nuestra casa, las preocupaciones que a veces no nos dejan escuchar los consejos de tu palabra, o a veces nos limitan, Señor, a escuchar tu voz. Gracias te damos, amado Dios, y te pedimos que tomes el control en el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria sea para ti, amado Dios. Mientras transcurría las últimas semanas de diciembre del 2020, estaba leyendo acerca de Josué, de Caleb, y también estaba leyendo el libro de los Hechos, en la parte donde habla Gamaliel, uno de los fariseos, con un sabio fariseo, y da algunos consejos a, a aquellas personas que querían encerrar o detener a los discípulos. Y surgió una frase en medio de todo esto, surge una frase y, que resuena en mi corazón, una frase muy poderosa que resuena en mi corazón y dice: permaneceremos, permaneceremos. Y ahí es donde nace una serie de devocionales donde la intención de nuestro corazón era permanecer unidos, permanecer en ese calor de familia que necesitamos, sabiendo que muchas familias no iban a poder estar conectadas, o no iban a poder estar con sus familiares, iban a pasar la noche pues en casa, solos. Y en cierta manera los pensamientos que llegan en esas fechas pues quizá no sean los mejores. Eh, Otra de las cuestiones por las que decidimos o empezamos esa serie de devocionales durante 2 semanas era para que en la intimidad de tu casa también pudieras sentir la calidez de familia y podernos estar viendo, porque realmente nos extrañamos. Y es ahí donde surge esa frase. Y mientras estábamos avanzando los últimos días, Dios marcó mi corazón y dijo: permanecerán. Así que hoy vengo a decirte: permaneceremos, querida iglesia, no por lo que nosotros decimos, permaneceremos por lo que Dios ha pronunciado. Escúchenme bien, y si Dios lo ha pronunciado, entonces permaneceremos. Quiero repetir esta parte: permaneceremos no por lo que nosotros decimos, no por lo que nosotros decimos, permaneceremos por lo que Dios ha pronunciado. Y si Dios lo ha pronunciado, entonces permaneceremos. Ahora, ¿qué sustenta esto? Te quiero compartir unos versículos bíblicos que están sustentando lo que te estoy diciendo. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice: por medio de él Dios creó todo lo que hay en el cielo. Está hablando de Jesús, y en la tierra. Todo lo que puede verse, lo que no puede verse. También los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo. ¿Y para quién? Y para Cristo. Entonces nosotros permaneceremos no por lo que nosotros hemos dicho, permaneceremos por lo que Él ha pronunciado. Y si Él lo ha pronunciado, todo se sujeta a una orden de Dios. Cuando Pedro estaba
echando las redes. En sus fuerzas no pescaban nada, pero los peces se sujetaron a la orden y a la autoridad de la palabra que salió de la boca de Jesús. Y dijo, echa la red ahora, Pedro. Ahora los peces que habían salido habían sido puestos bajo la autoridad de una palabra. Y si la palabra sale de la boca de Dios, entonces sucederá. Hebreos capítulo 11, verso 3 dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Dios creó todas las cosas a una sola orden de su palabra. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Y Números capítulo 23, verso 19 dice lo siguiente, Dios no es como nosotros. Si tú lo estás leyendo en la palabra de Dios, Dios está firmando con su puño y letra y te está diciendo que Él no miente. No dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Y si Dios dijo, amada iglesia, que permanecería su iglesia y que sus palabras permanecerían para siempre, entonces así será. Quiero que tomes esta palabra y quiero inyectarte fe y quiero que veas un año 2021 lleno de una promesa de Dios diciendo que vas a permanecer de pie, que vas a seguir avanzando y que aunque la lucha sea dura durante este año para levantarte, Dios ha prometido que lo hará en tu vida y que sus promesas serán sí y amén a través de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están creyendo esta palabra? ¿Cuántos se ponen de acuerdo en pedirle al cielo y creer a Dios por lo que va a ser este año? Mientras estaba leyendo Hechos capítulo 5, verso 38 y 39, cayó esta palabra tan profundo en mi corazón que resonó en mi mente y bajó a mi corazón. Y dice este sabio de la religión llamada fariseos o farisea, en el tiempo de Jesús había dos grupos, si podríamos decirlos, grupos políticos religiosos. Unos eran los fariseos y otros eran los saduceos. Gamaliel pertenecía a los fariseos. Y este hombre lleno de sabiduría, dijo lo siguiente. Estaban capturando a los discípulos, estaban preocupados por qué iban a hacer con los discípulos después de que Jesús había resucitado y había subido al cielo. Y estaban queriendo matarlos, aprenderlos o poniéndose de acuerdo, pero algo que habla este sabio Gamaliel dice lo siguiente, en este caso yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y no se preocupen, sino si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Querida iglesia, los planes de los hombres o los planes que nosotros podemos llegar a hacer humanamente no permanecerán para siempre. Pero dice lo siguiente, pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlo. Y esto brinca mi corazón tan fuerte y se quedan grabadas estas palabras y dice lo siguiente, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Quiere decir que si Dios ha planeado algo y Dios ha pronunciado algo, nada ni nadie podrá detener sus planes. En esa seguridad puedes refugiarte, en esa seguridad puedes descansar que los planes de Dios serán tal cual Él los ha pronunciado sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la iglesia. ¿Quién puede oponerse a los planes de Dios? Creo yo que firmemente el Espíritu Santo de Dios estaba hablando a través de este sabio Gamaliel. Los planes de los hombres, querida iglesia, nuestros planes pueden fracasar, pero los planes de Dios permanecen para siempre. Entonces te digo, permaneceremos no por lo que nosotros decimos, permaneceremos porque Él lo ha mencionado. Y si Él lo ha mencionado, entonces permaneceremos porque todo se sujeta a la autoridad y a la orden de la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo, querida iglesia, permanecerá. La iglesia de Jesucristo, nosotros permaneceremos. No habrá situación, no habrá caos, no habrá cosa que esté pasando a nuestro alrededor que pueda detener el plan perfecto de Dios. A Dios no se le ha escapado nada de control. Entonces repite conmigo, todo lo que viene de Dios
permanecerá para siempre. ¿Puedes repetirlo conmigo, querida iglesia? Todo lo que viene de Dios permanecerá para siempre. Esa palabra es para ti si tú la puedes creer. Dios mismo le dice a Jesucristo, escúcheme bien, él permanecería para siempre y que su reino no tendría fin. Hebreos capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente, pero cuando habla de su Hijo, Dios hablando, dice, tu reino durará para siempre. ¿Cuánto durará su reino, querida iglesia? Para siempre. Su reino durará para siempre y usarás tu poder en favor de la justicia. ¿Cuántas personas que nos están viendo han sido justificadas por la sangre preciosa de Jesucristo? ¿Cuántos que se han acercado de los que me están viendo se han sido justificados? Han sido justificados no por obras, no por lo que eres, no por lo buena onda, por lo chévere que eres, sino has sido justificado, has sido redimido por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cuántos de los que me están viendo han sido justificados? Si tú has sido justificado, dice, usará tu poder en favor de la justicia. Quiere decir que si tú eres un justo, Dios actuará a tu favor. Dios actuará para bendecirte. Los planes de Dios no han caducado, siguen vigentes. Y Dios hoy, este año, te levantará con nuevas fuerzas para que pelees, para que seas lleno, embestido de su poder y puedas conquistar la tierra que Él te ha dado. Querida iglesia, Comunidad de Dios Toluca, Dios nos ha entregado Toluca y nosotros debemos de levantarnos en fe, creer lo que viene para este nuevo año. La palabra de Dios dice que todo árbol es conocido por sus frutos. Si tú estás pensando que esto es una mentira, ves solamente los frutos de Jesús, que aún después de 2000 años sigue Él haciendo cosas, sigue haciendo algo poderoso, sigue levantando lo muerto, sigue soplando vida, sigue levantando corazones, sigue restaurando matrimonios, sigue sanando enfermos, sigue ayudando a su iglesia. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, verso 43, 45. Jesús también les dijo, ningún árbol bueno produce frutos malos, ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se le conoce por los frutos que produce. Entonces Jesucristo, sus frutos, los frutos de Jesucristo son de vida eterna, son de perdón, son de abundancia, son de reconciliación. Hay frutos buenos en Jesucristo, dignos de ser imitados. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el mismo Dios hecho carne, el Logos, la palabra de Dios encarnada, viene a la tierra para destruir y derrocar el reino de las tinieblas, cuyo reino de las tinieblas tenía sometido a todo el mundo y a través del pecado. Jesucristo introduce y deja establecido el reino de los cielos, pronunciado y anunciado desde los principios, desde el principio de los tiempos. Jesucristo baja y deja bien establecido su reino, puesto y fundamentado sobre la roca inmovible y eterna de su misma persona. La palabra de Dios dice que Él es la piedra angular que desecharon los constructores. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, constituye la iglesia como la fuente donde Él derramaría su poder para salvar al mundo entero. La iglesia, la cual fue sellada por el Espíritu Santo de Dios para traer libertad al mundo y continuar con lo que Jesús vino a enseñar a este lugar. Así que, querida iglesia, somos la iglesia de Jesucristo, somos la iglesia que ama al Señor Jesús, que reconoce que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que pisó este lugar y que gracias a su perdón y a su sacrificio hoy tenemos vida eterna y reconciliación con el Padre. Esa iglesia que Jesús dejó sigue vigente, no ha caducado y permanece para siempre. La iglesia de Jesucristo permanecerá para siempre. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. No tengas miedo de lo que viene el 2021. En Jesucristo estarás seguro. En Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, tienes garantía de que los planes sucederán tal cual Él lo mencionó sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus generaciones.
Jesús le dice a la iglesia, vayan y prediquen. Hay un mandamiento, hay una orden, hay un propósito. Si tú eres la iglesia de Jesucristo, si tú eres la iglesia del Hijo del Dios viviente, aquella iglesia que Jesús dejó, tienes algo que hacer, hay propósitos, hay destino, hay trabajo que hacer. Entonces Dios te tiene considerado para el 2070, para lo que viene, para el tiempo que viene. Estoy hablando del futuro, estoy hablando de lo que está a por venir, estoy hablando de que vas a permanecer. No importa lo que venga, vas a permanecer. En ti hay eternidad y la eternidad de Jesucristo está en tu corazón y la eternidad de Jesucristo corre por tus venas y la eternidad de Jesucristo está en tu espíritu. ¿Cuántos lo pueden creer? Marcos capítulo 16, verso 17 dice, los que confíen, dice Jesús, vayan y prediquen, sanen a los enfermos, traigan libertad a los oprimidos. Pero aquí sucede algo muy interesante. No basta solamente con estar y decir, bueno, yo creo en el Señor Jesús, está chévere eso, pero si tú quieres ser esa iglesia que permanece y que avanza, Dios dijo algo, Jesús dijo algo muy interesante. Si puedes creerlo. Si puedes creerlo. Quiero que me acompañen Marcos 16, 17, 18, 16, capítulo 16, verso 17 al 18. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Quiero otra vez leerlo. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Y ojo con lo que viene, querida iglesia. Podrán expulsar demonios. Número 1, podrán hablar idiomas nuevos y extraños. Oh, qué locura para los que nos están viendo. Podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. La iglesia de Jesucristo tiene que permanecer por algo. Porque el mundo nos necesita. Porque el mundo necesita escuchar de Jesucristo. Si la iglesia se callara, querida y amada iglesia, si nosotros, la iglesia, nos calláramos, las piedras hablarían. Creo que lo que Dios ha puesto sobre nosotros, creo que lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, creo que lo que Dios ha puesto en la iglesia es algo tan poderoso, es algo tan impactante que Satanás le tiene miedo y está muy determinado a destruirla porque representa una gran amenaza para él y para su reino caído. La iglesia tiene tanto poder, pero Satanás se ha mantenido, ha estado trabajando para que la iglesia no avance. Pero les tengo una buena noticia. La palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero no está hablando de una iglesia cualquiera, está hablando de la iglesia de Jesucristo y está hablando de una iglesia que hace lo que anteriormente decía. Aquellos que confíen en el Señor Jesús podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes y beber algo venenoso. Nada les pasará. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y esto es para los que creen. La iglesia que crea, los hijos de Dios que se levanten y estén determinados a vivir un 2021 luchando, trabajando para su reino, permanecerán y su palabra permanecerá para siempre. ¿Cuántos lo creen? Mateo 16, capítulo 16, verso 18 y 19 dice, por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra, hablando de Jesucristo, construiré mi iglesia. Y la muerte no podrá destruirla. Por favor, pongan mucha atención en esto. La muerte no podrá destruirla. Dios ha prometido cosas eternas para su iglesia y para ti. Tú eres su iglesia. Dios ha prometido cosas eternas y poderosas. A ti, Pedro, te daré la autoridad del reino de Dios. No estamos hablando cualquier cosa. Es la autoridad
Esa autoridad con que Jesús le dijo a los peces, sujétense a mi voz y vengan de este lado de la barca. Y cuando Pedro echó la red sobre esa parte, estaban peces esperando a ser atrapados por la red porque se sujetaron a la voz de la palabra de Dios. La muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré la autoridad del reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Jesús, el mismo que es eterno, poderoso, Jesús, el mismo que destronó principados y potestades y a su vez exhibió públicamente a Satanás y lo dejó avergonzado y a sus demonios, el mismo Jesucristo que resucitó de entre los muertos, dijo en su palabra algo que marca mi corazón y lo golpea constantemente. Dice, ¿acaso el Hijo del Hombre, cuando venga otra vez, encontrará fe en la tierra? Yo tengo una pregunta. Dentro de los que me están escuchando y me están viendo, ¿cuántos creen en esto que estoy compartiendo? ¿Cuántos creen que somos la iglesia del Señor Jesucristo poderosa? ¿Cuántos lo creen? Lucas capítulo 18, verso 8, dijo lo siguiente. Claro que no. Pero dice, pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Yo te pregunto, ¿estás confiando en Jesucristo o estás confiando en otra cosa? ¿Estás confiando en la humanidad? ¿Tienes toda tu fe puesta en la ciencia? La ciencia no te va a dar eternidad. La ciencia no te va a dar poder. Gracias a Dios por cada persona que dedica su vida a la ciencia. Gracias a Dios. Gracias a Dios por el medicamento. Gracias a Dios porque nos bendice. Bendice nuestro cuerpo, pero nada aprovecha el espíritu. La palabra de Dios dice que Él no miente. La palabra de Dios dice que Él es verdad y que Él es vida. No hay otra cosa, amada iglesia, por la que podamos quedarnos en esta tierra más que una cosa: seguir haciendo la voluntad de Jesucristo en esta tierra. Lo que te estoy diciendo, querida iglesia, no es palabrería. Lo que te estoy diciendo no es una falacia. Lo que te estoy diciendo no es un juego. Lo que te estoy diciendo no es una charlatanería. No te quiero engañar y no quiero hacerte perder el tiempo. Lo que hoy te vengo a decir es verdad, es poder y es vida. Yo no vengo a perder el tiempo y creo que tú también no estás perdiendo el tiempo. El 2021 es para que lo tomemos en serio. El 2021 es para que tomemos a Dios en serio. El 2021 es para que dejemos de estar jugando a la iglesia y nos comportemos como verdaderamente la iglesia de Jesucristo se tiene que comportar, con fe, creyendo en que Él lo hará. La iglesia de Jesucristo no tiene que estar viviendo en temor. La iglesia de Jesucristo tiene que estar provocando temor al infierno. Así es como debemos de comportarnos y como debe de comportarse la iglesia del Señor Jesucristo. Pero ¿acaso Jesucristo hallará corazones con fe que crean en la palabra? ¿Cuántos de los que me están viendo creen en la hermosa palabra que está escrita en la Biblia? Esos versos, esos capítulos, esos libros dedicados especialmente para ti y para mí, para que creyéramos en el Dios invisible, en el Dios todopoderoso, en el Dios que abre las aguas. ¿Cuántos lo creen? Las instrucciones de Jesucristo son tan claras y tan poderosas y siguen tan vigentes. Jesucristo sigue tan vigente como hace 2000 años. Jesucristo quiere soplar vida sobre todo lo muerto y seco en nuestro corazón. Jesucristo ha venido por lo perdido, sigue viniendo por lo perdido y seguirá viniendo por lo perdido hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese y deje su reino establecido para siempre.
y lo haga evidente a nuestros ojos. Jesucristo quiere soplar a nuestra alma, sobre todo depresión, sobre toda tristeza. Vamos, levántate, iglesia, porque hay propósito, hay destino y hay cosas que hay que hacer para el Señor. Jesucristo es la esperanza del mundo. Jesucristo es lo que necesita este mundo caótico. Jesucristo quiere levantarte en medio del COVID. Mateo 28. Capítulo 28, verso 18 al 20 dice, pero se le acercó y le dijo, Dios me ha dado todo poder para gobernar en todo el universo. No estoy hablando mentiras, no te estoy haciendo perder el tiempo. Jesucristo, Dios le ha entregado todo el universo. Ustedes vayan, escúchenme bien, las instrucciones son las siguientes. Las instrucciones son las siguientes. Ustedes vayan y hagan más discípulos. ¿De quién? ¿Discípulos de quién? Discípulos de Jesús. Esa es la instrucción y no hay otra. En todos los países de la tierra. ¿Está hablando de un solo país o está hablando de todos los países? La palabra de Dios es clara. No son tiempos de jugar, querida iglesia. Es tiempo de activarnos. Es tiempo de dejar de quejarnos. Es tiempo de ser agradecidos. Es tiempo de levantar nuestras manos. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de estar clamando por salvación. Es tiempo de hacer las cosas para la eternidad. No es tiempo de hacer dinero. No es tiempo de hacer negocio. No es tiempo. Quiero que me entiendan, por favor. No estoy diciendo ni la una ni la otra. Quiero que le des la importancia que se le tiene que dar al Señor Jesucristo. 70 años que vamos a vivir en esta tierra no se comparan contra una eternidad que vamos a estar disfrutando de su presencia. Jesús es la esperanza que necesita este mundo. Jesús es la esperanza de Toluca. Jesús es la esperanza de cada país, de cada nación, de cada tribu, de cada lengua. No hay otro nombre, sobre todo nombre, que sea levantado sino el de Jesucristo. El Rey de gloria, el Rey de reyes, el mismo. Dice, vayan y bautícenlos, háganlos evidente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. No hay otra cosa, querida iglesia. No hay otra cosa. Las instrucciones del Señor no caducan. Él mismo está diciendo la verdad y ha afirmado la palabra, y lo que te estoy diciendo es tan cierto que Dios está respaldando cada palabra a través de su Espíritu Santo, y en el lugar donde están van a empezar a suceder cosas en tu corazón, en tu vida, en tu cuerpo, en tu salud, en todo lo que eres. Va a haber una restauración. Sus palabras permanecen para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Y en esto quiero que pongas mucha atención. Sus palabras, que todo se sujeta a su palabra. Si vas a Génesis capítulo 1, vas a encontrar lo que Dios pronuncia, lo que Dios suelta, y empieza un orden. Cuando Dios pronuncia algo sobre tu vida, empieza a haber orden. El caos se va. ¿Pero qué necesitas? ¿Acaso ha encontrado fe Dios en tu corazón? ¿O solamente has estado encontrando temor, quejas y palabrerías? ¿O estás expectante a lo que viene el 2021, pero con pensamientos negativos y pesimistas? ¿Estás viendo lo que tiene la otra persona y no lo que tú tienes? Querida iglesia, vivamos nuestra asignación. Vivamos lo que Dios nos ha asignado. Vivamos contentos con lo que tenemos y vivamos contentos con lo que otros tienen. Vivamos creyendo que lo que nos tocó vivir viene de parte de Dios y es para un propósito eterno, y este propósito eterno se va a cumplir en nuestras vidas y va a causar tanto impacto a nuestra sociedad. Ahora no lo vemos, pero sé que algún día lo podremos ver todo completo. La instrucción de Jesús fue: vayan, compartan el mensaje de salvación, vayan y hagan discípulos. ¿Estamos haciendo realmente lo que Jesús nos mandó a hacer? ¿O estamos siguiendo y estamos jugando a creer en Dios y a Dios lo vemos como un pasatiempo? ¿O realmente lo estamos tomando en serio? Jesús dijo: vayan, lleven la buena noticia, que encuentren perdón de sus pecados, que en mí hay perdón de pecados en Jesús, que en mí hay vida, que en mí hay reconciliación con el Padre, que en mí hay sanidad, que en mí hay restauración.
Pero la instrucción de Satanás fue: detengan la obra de Jesús, matemos a sus discípulos, destruyanlos, mátenlos, apaguen la fe de la iglesia, llénenlos de temores. La iglesia de Jesucristo permanecerá, no por lo que decimos, sino porque Él lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, entonces permaneceremos, porque todo se sujeta a la orden de una palabra. Yo te digo, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? Romanos 8:35. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, el frío, ni los peligros, ni la muerte. Quiero que estés seguro en esta palabra, que te refugies. Nada te puede separar del amor de Jesucristo. No hay nada. Lo que Dios ha pronunciado permanecerá para siempre. Y nosotros declaramos, permaneceremos, no porque lo decimos nosotros, sino porque Él lo ha pronunciado. La iglesia de Jesucristo permanecerá para siempre. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y volverán a hacer el vuelo. 2021, muchos es el año de reinicio y para todos va a ser un año de levantarnos. Otros están desconsolados, tirados en su cama, deprimidos porque han perdido la economía de su vida. Pero el dinero no te da una buena vida en la tierra. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Pudiendo tener todo el dinero del mundo, pudiendo tener todos los lujos, seguirás con el mismo vacío en tu corazón. Seguirás sintiendo la soledad y buscarás que algo más te llene, que algo más te llene, y buscarás nuevas aventuras y nuevas aventuras hasta que no reconozcas que Jesucristo es el único que puede llenar tu vida. Entonces, tu vida, aunque tengas y no tengas, será tu vida llena de felicidad, llena de paz, que necesitamos de esa paz. Me hice esta pregunta: ¿qué necesita la iglesia para permanecer en este tiempo? ¿Qué necesita la iglesia para permanecer en este tiempo? Porque a veces, conociendo del Señor Jesús, nuestra vida se vuelve tan rutinaria. Porque a veces yendo a la iglesia y leyendo la palabra, nuestra vida pudiera ser tan rutinaria. Estaba platicando con algunas personas y puedo llegar a la misma conclusión. Necesitamos una sola cosa en nuestro corazón. Jesús es la puerta, pero hay algo más. Jesús, por medio de Jesús, entras, recibes la sanidad, pero hay algo más. Por medio de Jesús obtienes la salvación, pero hay algo más que necesita tu corazón para mantener el fuego encendido y para que la iglesia permanezca. Jesús trabajó 3 años arduamente diseñando la iglesia, construyendo la iglesia, poniéndole cimientos firmes, pero faltaba alguien en medio de toda esa escena. Por medio de Jesucristo obtenemos la salvación y podemos entrar al cielo y disfrutar del grandioso amor de Dios el Padre. De la persona que te estoy hablando, y quiero darte una pequeña introducción. Hechos capítulo 5 del 40 al 42. Sí. Así que enseguida mandaron a traer a los apóstoles después de que se ponen de acuerdo, después de que reciben el consejo de Gamaliel, lleno del Espíritu Santo. Creo Gamaliel habló y mandaron traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran con la espada, con la espada, que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. Los apóstoles salieron de allí muy contentos. Y es aquí donde no puedo concebir esto o no cae en mi cabeza esto. ¿Cómo después de recibir una golpiza y de ser castigados y amenazados por la autoridad, cómo estos hombres pueden salir tan contentos? Y dice,
Y los apóstoles salieron ahí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. En los pensamientos humanos, esto es una locura. Pero solamente los apóstoles podían entender lo que estaban viviendo y lo que pasaba en su interior y cuál era el motivo de su alegría. Dice, los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Esto es una locura total. Lejos de privarlos para que no siguieran compartiendo el evangelio, ellos seguían predicando aún con más fervor el evangelio. Había algo que estaba en sus corazones que los motivaba y hacía ver y los impulsaba a seguir caminando y hablando del Señor Jesús. Sin él, sin esta persona, el orden de la creación no hubiese sido. Lo que motivaba a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, era una persona. Sin esta persona, el orden de la creación no hubiese sido. Sin él, Abraham no hubiese alcanzado la bendición y no hubiera tenido el valor para poner a su hijo Isaac en el altar. Sin él, Jacob no hubiera alcanzado la bendición y la multiplicación tan vasta. Sin él, José no hubiera tenido la interpretación de sueños, no hubiera tenido la fuerza para no caer en la tentación con la esposa de Potifar y no hubiera tenido la gracia y el favor que tanto le caracterizaba. Sin él, Moisés no hubiera podido libertad al pueblo de Israel de mano de Faraón. Sin él, todos los milagros que hizo no hubieran sido. Sin él, Josué no hubiera podido entrar a la tierra prometida y tener el valor de pelear. Sin él, los jueces no hubieran recibido el poder, inteligencia y sabiduría para guiar al pueblo. Sin él, ningún profeta mayor o menor hubiera podido profetizar. Sin él, Jesús mismo no hubiera caminado y cumplir la misión que le fue asignada por el Padre. Sin él, Esteban no hubiera podido predicar con tanta elocuencia y hacer que los fariseos y saduceos y la gente fuera confrontada y sacudida. Y Esteban jamás hubiera podido perdonar y ver los cielos abiertos. Sin él, el evangelio que hoy compartimos no continuaría. Sin él, Jesucristo hubiera quedado en el olvido. Esta persona que te hablo la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 4. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar otros idiomas. Cada uno hablaba según el Espíritu Santo le indicaba. El día de la fiesta del Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Sin él, la iglesia no puede permanecer. ¿Cómo vamos a permanecer? ¿Cómo vamos a seguir caminando? Necesitamos, amada iglesia, dejar de jugar y ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos métodos, no necesitamos estrategias, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos, amada iglesia, dejar la religión a un lado y dejar los dogmas y unirnos a Dios y dejar que Él nos llene. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que es caracterizada por la llenura, la unción y el poder del Espíritu Santo. La iglesia no puede permanecer. La iglesia no puede permanecer si Él no está presente. La iglesia no puede permanecer
si Él no está presente. Cuando Él dé una orden, todas las cosas empezarán a cambiar en una ciudad. Cuando Él da una orden, Jesús se presenta en una casa y toda la casa es llena de salvación. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos dejar de jugar a la iglesia. Necesitamos dejar de murmurar. Necesitamos, iglesia, hay tanto poder en ti que el enemigo nos ha encerrado en chismes, en murmuras, en críticas, en comparaciones. La iglesia de Jesucristo no tiene por qué compararse. La iglesia de Jesucristo se tiene que levantar y no caminar con temor. Era una locura que los discípulos fueran golpeados. Estamos hablando de una pandemia, finales de una pandemia. 2020 fuimos golpeados por la pandemia y vimos la iglesia tambalearse. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que permanecer. Y aún sea golpeada la iglesia, se va a levantar otra vez y va a continuar. Y va a seguir avanzando y va a seguir caminando. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No sé cuántos de los que me están viendo han sido llenos de la presencia de Dios o están siendo llenos de la presencia de Dios o crean esta palabra. Es tiempo de no jugar a la iglesia. Es tiempo de creer por lo que viene. No es tiempo de ver lo que quedó atrás. Es tiempo de ver lo que está delante. Una de las cosas por las cuales Josué y Caleb fueron embestidos por el Espíritu Santo para poder conquistar, porque sin el Espíritu Santo no hubieran podido conquistar. Los hombres locos fue que habían creído lo que se le había sido asignado. A la iglesia hoy se nos fue asignado ir y hacer discípulos, predicar el evangelio, ir y orar, traer salvación a los perdidos, orar por los afligidos. La iglesia no se nos asignó tirarnos unos a otros, llenar la iglesia de murmuración, de chisme. Esa es la tarea de Satanás. Pero la orden de Dios fue: vayan y compartan el evangelio. Muchos se aferran a la vida, pero ¿por qué nos aferramos a la vida? Sé que tenemos eternidad, pero realmente mi vida es útil para que Dios pueda expandir su reino. Realmente mi vida tiene un compromiso con Dios para que este 2021 juntos como iglesia podamos avanzar. Algo que le caracterizaba a la iglesia era que todos se ayudaban. Dejaron afuera las críticas, las murmuraciones, y no eran permitidos los chismes ni las mentiras. Pero eso solamente lo puede hacer una iglesia que realmente entienda, se levante, deje de quejarse, deje de lamer sus heridas y vea lo que viene para el 2021. Querida iglesia, 2021 permaneceremos, no por lo que decimos, sino por lo que Él ha dicho. Y si Él lo ha dicho, entonces permaneceremos, porque todo se sujeta a la palabra de Dios. Vamos a terminar orando. Amado Dios, te doy tantas gracias por tu palabra. Hoy este día, esta primera reunión, no la iniciamos lamentándonos, la iniciamos levantándonos como lo hizo Josué y Caleb, como lo hicieron los discípulos después de que habías resucitado. La iniciamos creyendo y levantándonos en el nombre de Jesús, yendo por los perdidos. No es tiempo de que la iglesia, tu iglesia, esté con los brazos cruzados. Es tiempo que la iglesia empiece a hablar, que empiece a gritar que tú estás vivo, que tú eres la esperanza para este mundo caótico. Y sé que al hacerlo, tú nos respaldarás con tu poder. Por eso te pido, amado Dios, que cada persona que esté conectado a esta transmisión sea llena y embestida por el poder del Espíritu Santo. Que cada persona que se una a nosotros como iglesia
la llenes del Espíritu Santo y ahí en su habitación empieza a ser sacudida por tu poder y por tu amor. No estamos jugando a la iglesia. Tu iglesia es una iglesia de poder y de evidencias. Gracias, amado Dios. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.